Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència La gestió de la incertesa, organitzada pel Grup de Treball Sexualitats, Afectivitats i Dones de la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del COP. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes, en el que podreu activar-vos el micròfon i la càmera per participar o intervenir a través del xat. L'activitat serà impartida per la Mònica Timón, que és doctora en Psicologia Clínica, amb màster en Teràpia de Conducta. És presidenta de l'associació Pandora, Recursos Dona, que des de l'any 2005 treballa en projectes dirigits a l'apoderament de les dones i també exerceix com a psicòloga clínica en consulta privada. Us informem abans de començar que la sessió sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem la sessió. Quan vulguis, Mònica, pots començar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, la conferència la impartiré en castellà bueno, la conferencia es gestionar la incertidumbre. Vivimos en un mundo que cada vez hace más evidente la necesidad de enfrentarnos a la incertidumbre, a qué nos depara el futuro. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Antes tenías un trabajo, se supone, para toda la vida y bueno, realmente ahora vivimos en un mundo en que hemos de convivir con otro tipo de situación y enfrentarnos a la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre desde la psicología tiene que ver con la falta de certeza y de seguridad, de cómo nos sentimos ante el hecho de no conocer lo que va a ocurrir y no poder anticipar. No es fácil manejar la incertidumbre porque nos aleja de esa posición de confort y seguridad de conocer lo que puede ocasionar angustia, ansiedad, miedo. Por eso hacemos todo lo posible por resolver esa incertidumbre. Es una forma de sentir que tenemos el control y que sabemos lo que va a suceder, pudiendo así predecir y hacer algo para evitar posibles daños. Entonces, antes de presentar estrategias de cómo gestionar la incertidumbre, quisiera reflexionar o conviene reflexionar sobre los siguientes aspectos. Por una parte, realmente no existe la certeza. La vida en sí es incertidumbre. Es una falacia buscar certeza. El mundo es complejo y la incertidumbre forma parte de él. No podemos obviarla ni evitarla. Nos autoengañamos muchas veces y pensamos que nuestras relaciones, las personas que amamos, el trabajo, etcétera, van a ser para siempre. Y puede que sí, que esa relación que tienes de 5, 10, 15, 20, 30 años iba a estar ahí para siempre. Que tus hijos van a estar ahí para siempre. Pero en realidad no lo sabemos con certeza. Queremos creer que sí, pero nuestra vida puede cambiar en un segundo. De cambiar de un momento para otro. Sin querer ser trágica, el hijo o nuestra hija puede tener un accidente. Nuestra pareja puede decidir romper. La empresa puede quebrar. Entonces, realmente, nada es seguro hasta que ya ha sucedido. Yo siempre digo que la única certeza que tenemos en la vida es la muerte. Es lo único cierto que existe. Y sin embargo, ¿cuánto cuesta aceptar la muerte? ¿Cuánto cuesta aceptar la única certeza que hay? Entonces creo que es bueno que reflexionemos sobre que la vida en sí es incertidumbre, que no hay certezas, que nos autoengañamos, que queremos explicar nuestro mundo, nuestra vida, creyendo que hay esa certeza, pero en absoluto. ¿Vale? Entonces, otro aspecto, la vida es una continua toma de decisiones, de elecciones, la vida es cambio, continuamente
hay cambio. Desde nuestras células que se van regenerando, desde nuestras neuronas, la plasticidad neuronal es un hecho, van muriendo, creándose, hasta el cambio vital, en la infancia, adolescencia, madurez, senectud. El cambio es vida, o la vida es cambio. No hay forma de evitar los cambios que generen miedo. De hecho, tener presente que la certeza es enemiga del crecimiento. Si no hay cambio, no hay crecimiento, hay estancamiento. En el fondo, nos hace estar en el mismo lugar el hecho de querer certeza y de pensar que no hay cambio. La vida es una continua toma de decisiones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Si no, no avanzamos. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de tomar esas decisiones, de esas elecciones, es vencer el miedo a equivocarnos. Y hablaremos, confiar en que somos capaces de afrontar esas diferentes situaciones que van aconteciendo a lo largo de nuestra vida. Porque en el fondo la vida tiene infinidad de opciones. ¿Vale? Para los que acaban de entrar, antes de empezar a hablar de gestionar incertidumbre, estamos hablando de que no existen las certezas, que la vida es incertidumbre, que la vida es un continuo cambio, un continuo decidir, elegir. Y luego otra parte muy importante es que es imposible controlar todo. Cuando en lugar de asumir que hay cosas que no están bajo nuestro control, lo que hacemos es sentir que queremos, la necesidad de sentir que queremos tener todo bajo nuestro control, estamos cayendo en el hipercontrol. Acucia la necesidad de controlar todo, como si fuéramos omnipotentes. Nos resulta difícil, por ejemplo, delegar o incluso en algunas ocasiones, ciertas personas, volar en avión, por esa necesidad de control. Soltar el control implica aprender a convivir con lo imprevisto, con la incertidumbre e inseguridad. De esta forma nos sentiremos más creativos y más vivos. Entonces, a partir de estas reflexiones que creo que conviene tener presente, vamos a ver cómo podemos ir manejando las... Perdona, me he olvidado de una. La última, la importancia del presente, la importancia de estar en el aquí y ahora. En lugar de luchar por la certeza de que va a ocurrir determinada cosa o de que tenemos claro que lo que vamos a hacer nos va a llevar por un lugar determinado o que va a suceder tal cosa, lo que es importante es estar en el presente, preguntarnos más acerca de nuestro presente. ¿Qué quiero ahora? ¿Cómo estoy ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? La incertidumbre nos conecta con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Algo sobre lo que no tenemos control. Pero sí tenemos control sobre nuestro presente. Estar en el presente facilita estar más atentas y atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Por si vemos una oportunidad que podamos aprovechar, por ejemplo. Por eso nos mantiene más despiertos y despiertas y más en contacto con el entorno y las personas. ¿Vale? Entonces, he señalado 4 aspectos a tener muy presentes y ahora sí, vamos a ver qué estrategias, cómo podemos facilitar, manejar la incertidumbre. Algo que, como hemos dicho, está presente en nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Lo primero es sentir que tenemos el control, ¿vale? Me voy a centrar en estos 4 aspectos. La cuestión de sentir que tienes el control, de centrarnos en el presente, de vigilar nuestro diálogo interno y de gestionar tus emociones. Entonces,
Sentir que tenemos el control. Antes quería haceros unas preguntas para reflexionar. ¿Sentís que tenéis el control de vuestras vidas? Y la siguiente. Y esto, si queréis, podéis contestar por el chat. ¿Qué pensáis que implica o en qué consiste sentir que tenemos el control? ¿En qué consiste sentir que tienes el control de tu vida? ¿En qué pensáis que consiste sentir que tenéis el control de vuestra vida? Voy a ver si alguien quiere compartir alguna reflexión al respecto. Mónica, tenemos un comentario que nos ha Sí, llegado. sí. Sí, nos comentan, control sobre mi vida, si tener el control consiste en no encontrarnos con sorpresas desagradables, sí. Ay, no está aquí en el chat, no lo veo. Vale, pues precisamente no encontrarse con... Vale, no encontrarse con situaciones desagradables. Vale, ahí va. No, es imposible. Eh, sentir que tenemos el control significa que decidimos, priorizamos, elegimos cómo actuar y reconocemos nuestros recursos para afrontar determinadas situaciones que nos van pasando. Implica, por tanto, confiar en nuestra capacidad de elegir y tomar decisiones, así como la confianza en nuestros recursos para afrontar los cambios y situaciones imprevistas. No significa controlar lo que nos pasa en nuestra vida. No podemos evitar momentos de dolor o situaciones imprevistas. Es imposible. No está en nuestras manos que la empresa cierre y me despidan, que me diagnostiquen una enfermedad, que me deje mi pareja, que fallezca alguien querido por mí. No podemos tener control sobre eso, pero sí que podemos ver qué hacemos con ello, cómo lo afrontamos. No se trata de no desanimarnos o sentir rabia ante determinadas situaciones, sino de no dejarnos llevar por esas emociones y saber gestionarlas. ¿Cómo me siento yo ante esa situación? Es lo verdaderamente importante. Y luego, una vez que tomo conciencia de cómo me siento e incluso de los posibles riesgos que preveo, me puedo preguntar, ¿siento que tengo recursos para afrontarlo? Es decir, ¿creo que puedo hacer algo y sentir que tengo el control? No significa tener control sobre la situación, lo externo, eso no está bajo nuestro control, como he comentado, pero sí lo que hacemos con ello. Es preguntarnos qué puedo hacer yo ahora. Será la única manera de manejar ese sentimiento, por ejemplo, de impotencia que podemos sentir ante determinadas situaciones y pasar a la acción. Sentimiento de impotencia, en el fondo, es un sentimiento que viene cuando nos preguntamos ¿qué puedo hacer? Y nos respondemos nada. No puedo hacer nada. Ese sentimiento nos viene y decimos, no puedo hacer nada. Pero sin embargo es muy importante tener presente que siempre puedo hacer algo. Siempre. Aunque ese algo no es lo que me gustaría, no es lo que quisiese, no es la solución ideal para mí, pero siempre puedo hacer algo. Aunque ese algo, por ejemplo, pudiera ser aceptar. Lo malo es cuando me planteo qué puedo hacer y, claro, me respondo nada porque lo que yo considero que puedo hacer
no va a resolver la situación según como yo quisiera, me gustaría. No, hemos de plantearnos, vale, ¿qué puedo hacer yo realmente, aunque no sea lo que me gustaría o quisiese? Sobre la aceptación hablaré poco más tarde. Entonces, actuar sobre aquello que tienes control, tomando las medidas adecuadas para minimizar los posibles riesgos, planificando y aceptando dejar de lado aquello sobre lo que no tengas control. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Es decir, yo voy a hacer algo sobre lo que tengo yo control, no sobre aquello que yo no tengo control. Eso lo he de dejar. Centrándonos solo en aquello que dependa de nosotras, de nosotros. Centrándonos en avanzar, poniendo foco en soluciones, no en el problema. Pensar, por ejemplo, en cómo organizar o ciertas rutinas en mi día a día, depende de la situación. Pero la cuestión es ver qué puedo hacer yo y que dependa de mí. Cada caso es un mundo y hemos de aplicar la creatividad a esa situación, centrándonos en posibilidades, en aquello que yo puedo hacer. Lo siguiente es, bueno, otra cosa que tenemos que hacer es tomar conciencia de nuestros pensamientos a la hora de, bueno, en una situación en la que yo lo que quiero es sentir que tengo el control. Una de las cosas importantes es centrarme, esto también luego continuaré, en primero tomar conciencia de mis pensamientos, si son realistas, obsesivos, si anticipan riesgos o situaciones peligrosas, cuestionar. Y luego permitirme las emociones, ansiedad, desmotivación, rabia y sentirte capaz de gestionarlas. Por eso, luego me centraré en la cuestión de los pensamientos y las emociones. ¿Vale? Entonces, lo siguiente, centrarnos en el presente, centrarnos en el aquí y ahora. Ahora me gustaría que observarais vuestro pensamiento. ¿Vale? Observad vuestro pensamiento. ¿Cuántas veces está dirigido al pasado lo que ocurrió o lo que tenía que haber hecho o lo que podía haber hecho? O al futuro. ¿Y si ocurre? ¿Y si ha tenido un accidente? ¿Y si la prueba que me han hecho implica que me detectan un cáncer? ¿Y si? ¿Cuántas veces nuestro pensamiento va al pasado o hacia el futuro? En alguna ocasión me han preguntado qué es eso de fluir, ¿no? ¿En qué consiste eso de fluir? Vale, sí, fluye, pero ¿en qué consiste? Realmente fluir es tener conciencia del momento presente, de lo que acontece en cada momento. Tratar de controlar no es fluir. Fluir es estar en el presente, en el aquí y ahora. Para ello es necesaria la aceptación plena de nuestra realidad, de lo que pasa, de lo que sentimos. Y a veces no es fácil. Hay momentos en los que nos aferramos al pasado. Aceptar nuestra realidad es especialmente difícil cuando ésta cambia y lo hace de forma negativa. Enfermedad, despido, decepciones, frustraciones, pero nuestra realidad es la que es. Y negarlo u obviarlo solo va a hacernos sufrir. En ese momento nuestra realidad implica conectar con el dolor o la rabia, pero hemos de ser conscientes de que cada vez que nos resistimos a aceptar la realidad tal y como es, damos paso al sufrimiento. Entonces, otras veces nos aferramos a un futuro,
haciendo que olvidemos nuestro presente o lo que tenemos, un futuro esperado, deseado, lo que quisiera, lo que me gustaría, pero que en el fondo aún no existe. O bien nos centramos en un futuro temido, que nos genera ansiedad y dificulta centrarnos en lo que sí puedo hacer yo ahora y aquí. Entonces, una cuestión muy importante es vigilar nuestro diálogo interno, aquellos pensamientos que no están ayudando a aceptar la realidad y a estar en el presente. Por ejemplo, si no hubiese hecho esto, si hubiera hecho tal cosa y si no me hubiera callado y si tal, anclándonos en el pasado o ya nada es igual, quisiera que todo fuera como antes, no puedo vivir sin ella o él, tenía que haber o no tenía que haber hecho, o anticipando cómo será nuestro futuro. Nunca seré feliz porque no volveré a encontrar a nadie como él, ella. Esto está haciendo que nuestro pensamiento no esté en el presente. El problema es que a veces nuestros pensamientos vienen y van y no nos permiten estar en el presente. Realizar mindfulness o lo que es lo mismo, atención plena, es muy importante para favorecer estar en el presente. A poner atención consciente a aquello que en este momento estás haciendo, ya sea porque esta atención consciente la podemos hacer de una forma formal, por ejemplo, haciendo mindfulness o informal, poniendo atención a aquello que estoy haciendo cuando paseo, cuando como, la textura de la comida, el sabor, cuando me ducho, sentir el agua, la temperatura, cómo va corriendo, porque vas prestando atención a eso que estoy haciendo en cada momento. No es fácil y puede que los pensamientos se sigan entrometiendo. Lo ideal es que esa atención consciente sea un hábito. Además, es importante saber que lo podemos entrenar. Os voy a plantear ahora un pequeño ejercicio, ¿vale? Yo voy a poner el cronómetro, ahora veréis por qué. Eh, los que estéis, o sea, si estáis en una silla, intentad poneros lo más cómodas posible, lo más cómodos posible, con el respaldo recto, manteniendo la columna erguida. Y la tarea va a ser prestar atención a vuestra respiración, tomar contacto con las sensaciones del aire al entrar y notar cómo sale cuando lo dejas así. No tenéis que realizar ningún cambio en vuestra respiración, no tenéis que hacerla más lenta o más profunda, en absoluto. Sencillamente atender a la respiración, ¿vale? Solo tenéis que la respiración se haga de acuerdo con vuestro ritmo natural, prestando toda vuestra atención a las sensaciones físicas que se producen. Nada más. Y si te vienen pensamientos, sencillamente volver. No darles importancia y volver. ¿De acuerdo? Pues cerrar los ojos y podéis empezar, que voy a poner el cronómetro, ya.
Para hacer eso, primero tienes... Vale. Si os preguntara, habría personas que me dirían que les ha resultado fácil centrarse o mantener focalizada la atención en la respiración. Seguramente, a los que os han sido fácil, tenéis experiencia haciendo meditación o mindfulness. Sin embargo, a algunas personas les habrá costado bastante. De hecho, yo me he encontrado que en muchísimas ocasiones las personas no pueden, no son capaces. Por cierto, no sé cuánto tiempo pensáis que ha pasado. Algunas se les habrá hecho corto, a algunas se les habrá hecho largo, pero han sido 2 minutos, ¿vale? Entonces, hay personas que estos 2 minutos les cuesta, no son capaces de mantener focalizada la atención. Entonces, yo siempre planteo, bueno, un entrenamiento en focalizar la atención. Si te ha sido difícil, baja 1 minuto, pones un temporizador, baja 1 minuto e intentas estar una semana haciendo ese ejercicio de durante 1 minuto atender a la respiración. Si al final de la semana ya lo llevas bien, pasar y ampliar el tiempo, si no, continuar, no pasa nada, continuar otra semana hasta que, bueno, puedas ir aumentando poco a poco, de minuto en minuto, el tiempo en el que eres capaz de mantener la atención. Lo comento porque me he encontrado muchas veces que las personas dicen, ah, sí, voy a hacer meditación, voy a hacer mindfulness, y claro, les cuesta muchísimo porque no han hecho un previo y hay personas que realmente esa focalización de la atención les cuesta mucho. Entonces es mejor, si es así, entrenar paso a paso para luego poder ir ampliando la medida en que eres capaz, el tiempo que eres capaz de focalizar la atención. A los que os ha resultado fácil, perfecto. A los que os resulta difícil, yo recomiendo encarecidamente que hagáis este ejercicio porque va muy bien realmente para poder mantener el foco, para poder estar en el presente. Entonces, os he comentado que estar en el presente es aceptar, ¿no? Aceptar lo que es esa realidad, lo que sucede. O sea, ante determinadas situaciones que no nos gustan o generan malestar o dolor, no nos queda más remedio si queremos avanzar que aceptarlo. Siempre hemos de aceptar la realidad aunque nos genere dolor. Aceptar en el sentido de que esa es la realidad. Otra cosa es esas situaciones que nos generan un malestar intenso, pero que podemos evitar, como maltrato, moving. Yo me refiero a, hablaré, esas situaciones que a veces ocurren en la vida que nos generan dolor o rabia. ¿Pero qué implica aceptar? Primero, la aceptación es un proceso, no es fácil. Es un proceso. No aceptamos algo de un día para otro, porque es importante tener presente que nos va a llevar un tiempo. Y ahí es cuando a veces somos impacientes. Hemos de darnos ese tiempo.
Aceptar implica reconocer que determinada situación es lo que es, aunque no nos guste, y conectar con el dolor o rabia que eso supone. Conectar con ese sentimiento. Cada vez que nos resistimos, como ya he comentado, a aceptar la realidad, damos paso al sufrimiento. Obviarlo, negarlo, solo nos va a hacerlo sufrir, aunque nuestra realidad cambie y lo haga de forma negativa: muerte, enfermedad, despido, decepciones, frustraciones. Otras veces, el malestar deriva de una forma rígida de construir una realidad en la que no aceptamos y que intentamos, esto ya hablaré, que continúe siendo como era. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Dependiendo del tipo de situación, es cierto, ¿cómo podemos llegar a aceptar? Ya digo, depende de la situación, pero por ejemplo, a veces aceptar una situación, que digo que es un proceso, implica construir una nueva realidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un duelo ante una pérdida, en casos de muerte, ruptura de pareja, enfermedad o accidente, hemos de construir una realidad, por ejemplo, ante una enfermedad, de quién somos ahora, qué es lo que podemos hacer ahora. Hemos de construir una nueva realidad diferente a la que teníamos, que nos satisfaga y nos haga sentir bien. Irnos desligando del pasado, de la realidad anterior, y construir nuestro presente día a día. Nos ayudará en ese proceso, construir ese presente día a día. A veces aceptar implica eso, construir una nueva realidad. Por eso digo que es un proceso, no es de un día para otro. Otras veces incluye flexibilidad en nuestras relaciones para poder aceptar lo que no nos gusta del otro o de la otra. Incluso perdonar. Eso sí, aceptar nuestras relaciones de amistad, de pareja, implica que si yo elijo a esa persona como pareja o como amiga, he de aceptarla tal y como es. No significa aceptar todo. A mí, si no me respetan, yo eso no lo voy a aceptar. Pero si yo elijo a alguien en amistad o en pareja, lo que hago es aceptar a esa persona tal y como es. Y tiene limitaciones, como todo el mundo, como yo y tú. Todo el mundo tiene limitaciones y cosas valiosas. Bueno, pues aceptar esa parte que no nos gusta de esa persona, igual que tenemos que en la autoaceptación aceptar esa parte que no nos gusta de nosotras o de nosotros. Nos podemos enfocar en otros aspectos a los que quizás no nos den importancia, pero nos permiten equilibrar la balanza. Lo importante es que la balanza sea positiva, que tengamos claro que esa relación nos importa, pero a veces hemos de tener esa flexibilidad de aceptar aquello que no nos gusta. Flexibilidad con nuestros valores, pues no siempre podemos ser coherentes al 100%, y a veces hemos de permitirnos cambiar esos valores cuando ya no nos sirven. A eso me refería con lo de construir la de la realidad de una manera muy rígida. Por ejemplo, para mí es un valor muy importante la puntualidad. Bueno, es un valor muy importante para mí. No quiere decir que todas las personas tengan que tener ese valor en la misma escala que yo. Yo muy de ser flexible para entender que es mi valor. Y sobre todo también flexible en el que yo seguramente, bueno, seguramente no puedo ser coherente con mi valor al 100%, y seguramente en algún momento hasta yo he sido o no he sido todo lo puntual que hubiera querido. Entonces, esa flexibilidad sirve para no maltratarnos o generar un malestar o generar esa rabia ante esa persona que no es puntual, y decir, bueno, vale, ¿qué puedo hacer yo? Que decía antes, sentir que tengo el control ante algo que no me gusta. No puedo cambiarlo, es una persona impuntual. ¿Qué puedo hacer? Cambiar la mirada. Aceptaré que es así, aceptaré
que para esa persona ese valor no es tan importante. Y luego ya me detendré en esto, cambiar la mirada, en el sentido de que yo a lo mejor, por ejemplo, estoy pensando que me falta el respeto, en lugar de pensar que esa persona no sabe gestionar el tiempo, que es incapaz de tener presente cuánto va a tardar en acabar o en llegar, o sea, que no tienen la misma percepción del tiempo, de gestión del tiempo que yo, por ejemplo. Entonces, cambiar la mirada, ya hablaré más, pero es cambiar la mirada. Relativizar. A veces, relativizar ayuda a aceptar. Es tan importante esto a lo que yo le estoy dando tanta importancia, realmente es tan importante esa situación como para que yo esté generando este malestar. Relativizar es importante y luego tolerar la frustración, porque a veces las cosas no suceden siempre como yo quiero. Entonces, el mundo no es siempre como yo quiero, pero la frustración también es importante. Entonces, aunque la aceptación no es fácil y depende de la situación, puede incluir algunos de los aspectos que acabo de comentar, es muy de tener presente que es importantísimo. ¿Vale? Es importantísimo porque ante la incertidumbre, si yo tengo una idea sobre mí en la que sé que soy capaz de aceptar determinadas situaciones, aunque me generen dolor, aunque me generen rabia, aunque me generen frustración, es más probable, mucho más probable, que me enfrente a la incertidumbre. Porque yo ya sé que en el presente, en el día a día, tengo la capacidad de ir aceptando las cosas que me suceden. Y como yo no puedo prever ni controlar todo lo que me va a suceder, el hecho de saber que tengo capacidad de aceptación, que tengo capacidad de vivir en el presente y aceptar lo que me va sucediendo, me va a facilitar tolerar la incertidumbre. Pero claro, eso hemos de tomar conciencia, ¿no? De nosotras mismas y de nosotros mismos, de hasta qué punto yo me considero con esos recursos o tengo que trabajar. Pero va a ser mucho más fácil si yo siento que tengo esos recursos. ¿Vale? Por eso es tan importante. Me he detenido un poco más en la cuestión de la aceptación, porque es que si yo sé que mi presente lo manejo, dada la situación que sea, porque en mi presente hay momentos que van a ser situaciones que me generen rabia, situaciones que me generen dolor, situaciones que me generen frustración. Sé que voy aceptando con un proceso, que implica un proceso, pero sé, soy capaz, me voy a enfrentar mejor a esa incertidumbre. Entonces, otro aspecto importante es vigilar nuestro diálogo interno. ¿Vale? Ante la incertidumbre, podemos interpretar la realidad de forma que tendamos a tener pensamientos, como he comentado antes, negativos, irrealistas, obsesivos, que anticipan riesgos y situaciones peligrosas e incluso catastróficas. Hemos de aprender a cuestionarlos. Primero, voy a tener muy presente que es solo un pensamiento, no la realidad. Los pensamientos no conforman la realidad en sí. Nosotros construimos la realidad en base a nuestro pensamiento. Lo del vaso medio lleno, medio vacío, está claro, yo construyo la realidad en función de mis pensamientos. No es al contrario, mis pensamientos no hacen la realidad. No por el hecho de que yo piense que llega tarde porque ha tenido un accidente lo hace real. No, yo estoy construyendo con mi pensamiento esa realidad que me creo. Yo podía pensar, está llegando tarde porque
otra vez se ha quedado sin batería. ¿Cómo yo pienso? Construye la realidad. ¿Vale? Eso es importante tenerlo muy presente. También hemos de tener muy presente, y sobre todo cuando hablamos de la incertidumbre, es que lo que estoy pensando no está sucediendo ahora, en el presente. Si yo ahora estoy pensando que el resultado de esa prueba me va a indicar que tengo un cáncer, eso no está sucediendo ahora. En el presente yo no sé nada, no puedo saber nada. Eso es futuro. Es mejor, como he comentado, focalizarme en el presente, distrayéndome y focalizando nuestra atención en otra cosa. ¿Vale? Hemos de combatir siempre el peor escenario que imagino. Es decir, vivir en el presente no quiere decir que yo pueda tener una proyección futura. Pero ¿cómo tengo esa proyección? ¿Siempre con pensamientos catastróficos, siempre imaginando que va a suceder lo peor? Bueno, a veces va bien. ¿Qué pruebas? Me imagino el peor escenario y luego ya me planteo, me pregunto, ¿qué pruebas tengo a favor de la veracidad de eso? ¿De que ha tenido el accidente? ¿Qué pruebas tengo en contra? Puede haber sucedido otra cosa, puede haberse quedado sin batería, puede haberse distraído porque estaba con amigos o amigas. También importante porque la emoción y los sentimientos están unidos, juntos. Tengo este tipo de pensamientos cuando me siento mal, cuando estoy triste, solamente. Es decir, cuando estoy triste, cuando estoy mal, es cuando tiendo a tener esos pensamientos negativos, porque claro, hemos de tomar en perspectiva y decir, bueno, esto forma parte de cómo yo hoy me estoy sintiendo, de cómo estoy yo canalizando mis emociones. Y cuando yo estoy imaginando ese peor escenario, podría preguntar, bueno, si una amiga o un amigo me dijera esto, que esto es lo que va a suceder, el peor escenario, ¿qué le diría yo? ¿Qué le contestaría? Quizá le contestaría, bueno, no es seguro que vaya a pasar, puede que ocurra otras cosas, tal. Es decir, bueno, si yo me estoy imaginando el peor escenario, yo ahora lo que hago es, de acuerdo, este peor escenario me lo está dando un amigo, ¿qué le contestaría? Entonces, yo planteo ese escenario y cuestiono, en caso de que si sucediera el peor escenario, si te, si te has parado a pensar en ello y en posibles alternativas, porque a la hora de pensar el escenario es bueno también, vale, pensar estrategias alternativas de acción. Yo me planteo, por ejemplo, voy a aumentar una empresa y me planteo un escenario en el que realmente, pues, aquello que yo preveo en mi proyecto de viabilidad económica no se está cumpliendo. Vale, me he de plantear qué alternativas de acción tengo, qué podría hacer en esa situación. Y una vez que yo voy planteando qué puedo hacer, ya parar. Confío en que yo tengo un plan para afrontar esas cosas y a partir de ahí, como ya no voy a poder hacer nada más, paro. ¿Vale? No se trata de dar vueltas y vueltas. De hecho, cuando yo estoy, vale, yo pienso que puede pasar esto y me planteo en el peor escenario y ya me he preguntado, ¿puede pasar? ¿Es una posibilidad? De acuerdo. Pueden pasar otras cosas también.
¿de acuerdo? Pero puede pasar también esta posibilidad tan negativa. Vale, ¿qué puedo hacer ante esa situación? ¿Qué podría hacer? Y una vez que te planteas qué puedo hacer, te da la sensación de que puedes tener recursos para afrontarlo. A veces va bien escribirlo. Puede ser una situación de, bueno, la empresa ante una enfermedad, ¿vale? Imagina, ¿de acuerdo? Puede pasar, detectan un cáncer, no es la única posibilidad en absoluto, la prueba puede dar negativo, pero vale, de acuerdo, podría ser que sí. ¿Qué podría hacer? A partir de ahí, bueno, ponerme en manos del médico o la médico, reconocer que voy a pasar un momento de adaptación, de aceptación, voy a ver podía hacer para, es decir, que tampoco se trata de qué apoyo tengo, qué red social tengo, con quién quiero contar, y una vez que expresa ciertas cosas, para y espera, pero para, porque ya no puedes hacer más. Si ya lo has pensado, ya está. Te vas a poner en manos del doctor o la médico, que es lo único que puede estar bajo tu control. Aparte de reconocer que es una situación que implicará una aceptación, de ver qué apoyo social puedes tener, de apuntar en una lista aquellas cosas que pueden hacerte sentir bien y a partir de ahí decir, vale, me enfocaré en esto. Ya no puedes hacer nada más y parar y esperar y no darle vueltas y vueltas. ¿Vale? Creo que es lo más importante. Saber cuándo parar, porque ya he pensado aquello que puede estar o que puedo hacer que esté dentro de mi control. ¿Vale? Entonces, repito, hemos de detectar, es importante los mensajes, detectar los mensajes negativos que nos enviamos y cambiarlos por mensajes más realistas y que te ofrezcan una visión, que ofrezcan una visión más positiva de la realidad o de nosotras mismas, de nosotros mismos, y pensar en cómo, por ejemplo, está bien pensar en cómo resolviste otras situaciones complicadas. Es un ejercicio de toma de conciencia de nuestros recursos Para hacer eso, personales, primero es tienes decir, que esa toma de desactivar el modo conciencia avión. de que otros momentos en los que aquello que pasó, que no era lo que yo quería, cómo lo afronté, es bueno para saber en qué nos apoyamos, para saber en qué recursos nos basamos para afrontar esa situación, hacer esa reflexión de, bueno, en qué otras situaciones yo sí he sabido afrontar determinadas cosas que me generaban dolor o rabia y qué he hecho yo para afrontarlas. Es un buen ejercicio para reconocer, tomar conciencia, porque a veces no somos conscientes de los recursos que tenemos o que hemos utilizado en ciertas situaciones para superar ciertos momentos. Entonces, realmente esto nos da un sentido de autoeficacia. Es importante reconocer la opinión o tomar conciencia de la opinión que tenemos sobre nuestra capacidad de alcanzar determinados resultados, afrontar determinadas situaciones. ¿Vale? Planteándonos metas atractivas, motivadoras, poniéndonos a prueba uno a la misma, enfrentando situaciones a retos personales con expectativas realistas. ¿Vale? Es decir, tener presente cuál es la visión que tenemos de nosotras, de nosotros, respecto a autoeficacia, respecto a resolver cosas, respecto a afrontar cosas. Bueno, nos puede ayudar a tomar conciencia de que podemos ser capaces de resolver ciertas situaciones. Entonces,
a la hora de gestionar esos pensamientos, primero hemos de tomar conciencia. Parece una perogrullada, pero es verdad que a veces los pensamientos van tan deprisa que no los detectamos y a veces nos, nos centramos más en cómo me siento ansiosa, me siento ansioso, que, bueno, en lo que estamos pensando, y pensamiento y emoción van juntas. Entonces, tomar conciencia es importante y a veces, aunque pueda parecer algo obvio, no es tan fácil detectar porque, repito, los pensamientos son, bueno, vienen y van continuamente y muy deprisa y, bueno, tomar conciencia es importante. Situarnos en el presente de forma realista, algo que ya he comentado, la importancia de estar aquí ahora, estar en el presente y de forma realista, vigilando qué tipo de pensamientos son los que tengo, si es realista, catastrófico, reflexionar y cuestionar determinadas creencias, normas y valores y detectar el tipo de lenguaje que utilizo. Eso es pensar bien, no es pensar siempre en positivo, pensar siempre podré, sino de reconocer de una manera realista la realidad, qué limitaciones, qué puede ocurrir y a partir de ahí, bueno, pensar en estrategias de acción. Y también el tipo de lenguaje que utilizo y si pasa esto y si no seré capaz de tal, vigilar el tipo de lenguaje que estamos utilizando. ¿Vale? Hemos de tener presente su contenido y veracidad, se ajusta a la realidad. Bueno, contenido de siempre, o sea, siempre que he intentado algo he fallado, se ajusta a la realidad, es veraz. Luego su utilidad, ¿me ayuda en algo? ¿Me ayuda a estar mejor o al contrario? Lo que hace es, me ayuda a evitar, me bloquea. No, el pensamiento también hemos de ver que ha de ser útil para un acercamiento, para afrontar retos. Hemos de ver si ese pensamiento que estoy teniendo me es útil. Y si no me es útil, cambiarlo. ¿Vale? Si no me es útil, no sirve. Es útil cuando me ayuda a aproximarme a algo, cuando me ayuda a superar retos, no cuando me ayuda a evitar o alejarme de algo. El lenguaje utilizado, el que he utilizado antes de siempre, nunca, espantoso, horrible. No, es muy de ver qué tipo de lenguaje utilizo. ¿Los debería, tendría? No. Comportamiento que se deriva, afronto, evito, me sobreadapto, es decir, no pongo límites o es desmesurado, es un comportamiento demasiado intenso para la situación. Hemos de ver qué comportamiento deriva de ese pensamiento. Entonces, lo que comentaba antes, a la hora de aceptar, ante una situación que no nos gusta o genera malestar, en el fondo solo tenemos dos opciones. O irnos, que implica enfrentar miedos o buscar ayuda. Por ejemplo, en una situación de maltrato, una relación de maltrato, la única opción sería irnos enfrentando los miedos o buscando ayuda. Y la otra es aceptar. Bueno, es lo que es, intentar verla desde otro punto de vista, relativizando, es para tanto, flexibilizando valores, preguntándonos qué puedo hacer. Lo digo porque a veces lo que nos empeñamos es en cambiar la situación, no ver que esa situación es la que es y solo tenemos dos opciones, o es irnos o aceptar, depende de la situación. Pero a veces
es como que nos centramos en que la situación cambie, en que la situación no sea así. Entonces es importante tener presente que o nos vamos de esa situación porque el daño que nos hace es importante, o si es una situación que pensamos que no es para irnos, lo que hemos de cambiar es la mirada. Hemos de ver cómo interpretamos, cómo construimos esa situación. Y importante también, ante esa situación que no te gusta o genera malestar, ¿dónde sitúas el objetivo? ¿En ti? Que es lo que he comentado antes, donde siento que tengo el control. Le voy a expresar que, por ejemplo, voy a aceptar y haré, flexibilizo, o fuera, que haga, que entienda, que sea puntual, que ocurra determinada cosa. Es muy importante poner el foco en nosotras, en nosotros, y no fuera, en aquello que yo puedo hacer, en aquello sobre lo que yo no tengo control, obviarlo, planificar hasta que llegue un momento en que ya no dependa de mí y ahí parar, ya he hecho todo lo posible. Es la manera de gestionar algo que nos puede generar incertidumbre o que nos genera malestar. Entonces, las emociones. Primero quería preguntaros una cosa. ¿Pensáis que hay emociones negativas o positivas? ¿Sentimientos buenos o malos? Contestad por el chat. Nos comentan por el chat agradables y desagradables. Y también todos son válidos porque nos envían un mensaje. ¿Vale? Exacto. Es decir, una cosa... Ah, espera, que no he compartido un momento. Nos van llegando más comentarios. Ah, También pues sí, sí. sí, también nos indican, creo que toda emoción tiene su función, pero si te excedes puedes sufrir. Y tenemos otro comentario nuevo, todas nos dan información. Exacto. A ver, lo más importante es que no hay sentimientos buenos o malos, negativos o positivos. Los sentimientos sencillamente son. Son. Todos son legítimos, todos son válidos, porque todos tienen una utilidad. Todos tienen una utilidad. Lo importante es y movilizan hacia algo. Lo importante es que gestionemos el sentimiento de una forma adecuada, en el sentido de que gestionemos nuestro comportamiento hacia dónde nos moviliza ese sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento de rabia es un sentimiento legítimo, es un sentimiento que tiene una utilidad, la utilidad de decirnos que nos hemos sentido tratados o tratadas injustamente, o que algo no es justo. Y eso nos ha de movilizar no hacia la venganza, no hacia coger, hacia la agresividad, no. Nos ha de mover hacia posicionarnos, hacia poner límites, ¿vale? Hacia ese posicionamiento de, ¿vale? Yo voy a hacer algo para no permitir que me falten al respeto, no permitir o no sentirme que están sobrepasando mis límites, posicionarme. El del miedo o la ansiedad, que es la misma, o sea, detrás del miedo siempre hay ansiedad, es la otra cara la ansiedad es la otra cara del miedo, o el miedo, la ansiedad es, bueno, a veces solo nos detengamos con el sentimiento de ansiedad y no veamos que detrás hay el miedo, nos indica que hay una amenaza, que sentimos una amenaza. Esa amenaza puede ser real, física, puede ser irrealista, puede ser una amenaza hacia nuestro ego. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a hablar en público en realidad
es una amenaza a su ego, a cómo ellos viven una situación en la que pueden sentir que no van a cumplir ese yo ideal que quieren o van a sentirse amenazados por lo que van a pensar los demás. Es decir, hay muchos tipos de amenaza. Y hacia donde nos ha de llevar es hacia afrontar el miedo. ¿Cómo? Sintiendo que tengo recursos para afrontar esa amenaza. Luego hablaré más de los miedos. Pero sí, los miedos son útiles, tienen una utilidad y hemos de aceptar nuestras emociones, nuestros momentos de bajón, de rabia, de frustración, forman parte de nuestra vida. Lo que hemos de pensar es qué hacemos con esas emociones para que impacten lo menos posible en nuestro entorno social, a nosotros mismos. Y una cuestión importante es que las emociones, he puesto el verbo son, ¿vale? Y son, están en el presente. Las emociones son en el presente. Supongo que tenéis muy claro que no es lo mismo rabia que rencor. El rencor está anclado en el pasado. La rabia es, en este momento, yo me siento así porque me he sentido injustamente tratada, porque he sentido que estaban invadiendo mis límites. Yo en este momento, porque considero injusto que me despidan. Yo me siento así en este momento. Pero el rencor está claro en el pasado. Por eso es tan importante lo de fluir, porque el presente nunca es el mismo, a no ser que me aferre. O sea, a los pensamientos y a los sentimientos hemos de dejarlos fluir, no aferrarnos. El rencor es aferrarnos a ese sentimiento, porque en el fondo, por ejemplo, en un duelo, te observas que hay un dolor intenso al inicio de un duelo, intenso, pero ese sentimiento va atenuándose si dejamos que fluya, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en un momento, en el primer momento, en nuestro presente es eso, es el bloqueo, la negación, después el dolor tan intenso, pero va pasando el tiempo y en algún momento nuestro presente puede ser que ya, con el tiempo, nos podamos permitir sonreír cuando estamos tomando el café con una amiga por algo que ha dicho. Pero para eso de estar atenta a ese presente, no me va a aferrar al pasado, de dejar fluir el presente porque el presente nunca es igual, nunca es el mismo. Entonces, si yo me permito estar en ese presente, quizá ahí me permita sonreír ante el comentario de esa amiga. Y un poco más tarde, incluso a lo mejor en otro momento me permita reír por una situación, es decir, fluir es eso, en el fondo. Y a los sentimientos les hemos de dejar fluir, porque el presente nunca es el mismo. Muy importante, ¿cómo podemos validar nuestras emociones? Nuestras emociones las validamos, aparte de considerándolas legítimas, obviamente, escuchándolas, cuidándolas. ¿Cómo podemos escuchar o cuidar a nuestras emociones? Dándoles tiempo y distancia. Es decir, tiempo porque ninguna emoción es eterna, aunque en determinados momentos sí que podemos sentir o tener esa sensación de que esa emoción no se va a pasar. Podemos tener esa sensación.
dolor eterno, pero no, las emociones pasan, porque los pensamientos pasan, son pasajeros. Y hemos de darles tiempo para que disminuya su intensidad. Tiempo para también reflexionar. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que está diciendo de mí que esté sintiendo esto? Porque una cosa importante es responsabilizarnos de nuestras emociones, de no vale la otra persona me está haciendo sentir así o esta situación me da miedo. Me da miedo el hecho de montar una empresa, me da miedo el hecho de casarme. No, a mí me da miedo no saber qué va a pasar con esto, no poder anticipar qué va a pasar con esto que estoy pensando. A mí. Y es, vale, ¿por qué a mí? Porque otras personas no tendrán ese sentimiento justamente ante eso. No reaccionarán de la misma forma. Es a mí. Nos hemos de responsabilizar de nuestros sentimientos y pensar, vale, ¿por qué a mí me genera esta sensación, esta situación en concreto o esta persona en concreto lo que ha hecho? ¿Por qué? Entonces, dar tiempo para reflexionar es importante. Y luego distancia, en el sentido de que a veces conviene tomar distancia de nuestras emociones, en el sentido de que, por ejemplo, no conviene nunca tomar una decisión importante cuando estamos alterados o alteradas. O no conviene en una discusión continuar cuando nos hemos alterado, sentimos rabia. Hemos de irnos, hemos de fuera de este espacio. ¿Vale? Entonces, voy también tomar como esa distancia. ¿Vale? Y escuchándolo de forma activa quiere decir sin juzgar. Porque a veces, por ejemplo, puede pasar que nos sintamos mal por sentir eso. En lugar de centrarnos en lo que estoy sintiendo miedo por que no sé qué va a pasar con esto, estoy sintiéndome mal porque no sé tal. Encima lo que estoy haciendo es sentirme mal por sentirme así y decir es que eres tonta, es que eres incapaz, es que siempre estás igual juzgando ese sentimiento, lo cual la carga es mayor. ¿Vale? Y aparte es una forma de no validarla, es una forma de invalidar esa emoción. Es lo que yo estoy sintiendo y es lo que está ocurriendo. A partir de ahí, sin juzgar, validándolas. Y luego, con autoempatía, quiere decir, bueno, utilizando una manera de escuchar esas emociones en la que no se juzga, sino que lo que hace es ser comprensivo, compasivo, compasiva con esa situación que te está, o sea, esa emoción, en el sentido de, bueno, yo no me voy a machacar, no voy a hacer una crítica destructiva porque ha sucedido tal cosa, o porque estoy pensando tal cosa, o porque estoy sintiendo tal cosa, sencillamente y decir, vale, tengo derecho a sentirme así, me puedo permitir sentirme así, validarlo, y es como, vale, si a una amiga me estuviera contando esa situación que a mí me está generando tanto malestar, ¿qué le diría? Seguramente
la hablaría de otro modo, como más comprensivo, más compasivo. De eso se trata. Que no quiere decir condescendiente, porque a veces esa amiga, si le contamos una situación en la que a lo mejor realmente hayamos metido la pata hasta el fondo, no va a ser así, no pasa nada, no, nos va a hacer ver ciertas cosas. No se trata de ser condescendiente, sino de hablarnos de una manera constructiva. Luego, sin amplificar, permitiendo que te movilicen, no. Por eso hay que dar tiempo y distancia para que esa intensidad de la emoción nos movilice de una forma adecuada, nos movilice de una forma en la que realmente nos vaya a permitir actuar de una forma en consonancia con la situación y no de una forma desproporcionada. Y luego sin racionalizar, es decir, siendo consciente de lo que estoy sintiendo y conectando con ellas, que a veces es lo difícil, conectar con esas emociones porque no es fácil a veces. Entonces, ¿qué es importante? Aparte de aceptar y validar nuestras emociones, hemos de, ya ante la incertidumbre, uno de los sentimientos que más se movilizan son los de ansiedad anticipatoria y el miedo que puede conllevar. Entonces, estas cosas, esta ansiedad por cosas que pudieran suceder en un determinado momento futuro o ante una situación que puede no llegar nunca, es importante tener presente que hemos de pensar, hemos de tener muy claro cómo estamos construyendo esa realidad, esos pensamientos catastrofistas y realistas y centrándonos en el presente. ¿Vale? Porque ese sentimiento está ahí, es lo que nos está sucediendo, pero nos está sucediendo a lo mejor porque estamos construyendo la situación de una manera muy sesgada o irrealista, con pensamientos catastrofistas. Y entonces todo lo que he comentado antes de pensar bien es importante, de acuerdo, es la única la alternativa, es lo único que puede pasar, me voy a plantear ver en el caso del peor escenario lo que hemos comentado antes, pero no es importante hacerlo, situarme en el ahora y utilizar técnicas distractivas de relajación, ejercicio en el fondo, ante una emoción, no voy a decir, vale, está y no puedo hacer nada. No, siempre, vale, ¿cómo puedo gestionarla? Ahí es muy bueno el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué puede o qué nos va mejor a cada uno, a cada una de nosotras? Porque cada persona es un mundo. Hay personas que les va muy bien escribir, de acuerdo, vale, esta es la situación. Voy a intentar cambiar el marco, la mirada en que esa situación la estoy construyendo, fijándome en cuántas veces a lo mejor estoy pensando en el sí, en el siempre catastrofista, me lo escribo y digo escribir porque lo favorece, sistematizarlo favorece mucho más poder trabajar, más que hacerlo mentalmente. Entonces luego la vuelvo a escribir de forma diferente. Hay otras personas que les va muy bien porque tienen una capacidad de, bueno, de acuerdo, me voy a centrar ahora en hacer meditación, mindfulness, personas que les va muy bien pintar, hacer ejercicio, pero hemos de hacer algo, hemos de tener presente, vale, estoy sintiendo esto, de acuerdo, pero puedo hacer algo para manejarlo, porque es que a veces, no sabéis cuántas veces de repente, vale, me dice una persona, si es que tiene mucha ansiedad, he tenido un momento tal, y pregunto, ¿y qué has hecho? Dice nada. No, hemos de intentar poner medios para manejarla. Y ahí ya repito, es importante
conocernos. Es importante de que, cuál es el mejor modo que a nosotros nos favorece manejar en concreto ese sentimiento. Entonces, y una de las partes más importantes, los miedos. ¿Vale? Como he comentado, bajo la ansiedad siempre se esconde un miedo. Y es importante, si siento ansiedad, preguntar, ¿cuál es mi miedo? A veces no es tan fácil, porque un miedo esconde otro miedo, pero bueno, al menos plantearnos, reflexionar sobre cuál es el miedo que tengo. Entonces, vale, cuando viene la palabra, pensáis en miedo, ¿qué os viene a la mente? A veces pueden ser obstáculo, dificultad, o bien os viene la palabra reto. Claro, es muy diferente. Cuando habéis pensado en qué os viene a la mente de miedo, ¿qué os ha venido a la mente? Obstáculo, barrera, impedimento o reto. Es muy diferente. El reto lo podemos convertir en algo asequible y realista. Un reto y voy a ver cómo puedo conseguirlo, paso a paso. A veces el problema con los miedos, determinados miedos, es que no nos damos la oportunidad de aprender. Queremos hacer las cosas ya de 9 o de 10, o queremos que sea todo rápido y fácil. Hemos de ir paso a paso, venciendo esos pequeños retos y permitirnos el aprendizaje. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene miedo a hablar en público, lo que no puede pretender es de entrada, ante 200 personas, querer hacer un discurso mejor de 10, porque eso le va a bloquear. Bueno, permítete ir paso a paso, aprendizaje, las tablas influyen en que tú te vayas a tener tablas, tú te vayas sintiendo seguro, segura. Eso es algo que a veces no nos permitimos, ese aprendizaje, y focalizándonos en el proceso, no en el resultado. Eso es importante. A veces lo que queremos ver es el resultado, en lo que he logrado. Bueno, a veces ya conseguimos las cosas, pero en el proceso hemos aprendido. ¿Vale? Entonces, ante un miedo, como he dicho antes, un miedo nos avisa de una amenaza, nos alerta de que nos sentimos amenazados. Entonces, es importante tener presente una cosa, que es la conciencia. La utilidad del miedo es que nos sirve de supervivencia. Es la utilidad. Gracias a sentir esa alerta, a veces me protejo y sobrevivo. Pero, ¿qué pasa cuando esa amenaza es irrealista o ya no sirve para la supervivencia? Aquí es importante pensar, vale, yo siento una amenaza. ¿Cómo me siento ante ella? ¿Tengo recursos para afrontarla? Si pienso que tengo recursos para afrontarla, la afrontaré. Si pienso que no tengo recursos para afrontarla, lo que haré es evitar o bloquearme. O sea, lo importante es, vale, ¿qué amenaza siento? Plantearse, esa amenaza en principio tiene una utilidad. ¿Realmente me es útil sentir una amenaza por hablar en público? Bueno, vamos a resituar, vamos a ver la realidad de una manera más objetiva, más realista. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento ante esa amenaza? ¿Siento que tengo recursos? Si pienso que no, porque doy por hecho que no voy a ser capaz, que no tengo las tablas necesarias para poder tal, me voy a bloquear. Si pienso, vale, puedo tener recursos. Si yo hago esto y esto y voy paso a paso,
Lo que es importante es plantearse, siento que tengo recursos, si la respuesta es sí, la afrontaré, que es la única manera de gestionar un miedo, afrontándolo. En realidad el miedo tiene una autoridad de nuestro amigo, nuestra amiga. Un miedo no nos impide hacer cosas. Podemos hacer cosas aún con él, que nos acompañe. A veces se trata de convivir con él. Lo importante es que no nos bloquee, que no nos haga evitar las cosas, sino como una amiga, un amigo que nos va diciendo cosas sobre nosotras, sobre nosotros. Y bueno, está ahí, pero yo yo afronto. Entonces, digo, el miedo no es tu enemigo, es un amigo. ¿Cuándo es un enemigo? Cuando haces cosas en contra de tu voluntad por miedo. Por ejemplo, estar en una relación por miedo, estar sola. Cuando sobreproteges, cuando controlas en exceso, la sobreprotección no es positiva. Cuando evita, te bloquea. ¿Cuándo no es un enemigo? Cuando te permites seguir, afrontar, no evitar. Entonces, miedos adaptativos que permiten la supervivencia y luego hay miedos irracionales y que a veces nos bloquean. Hemos de actuar, considerar que es un reto, no un obstáculo o una barrera. Hemos de reconocerlo, que es lo que nos limita, que es aquello por lo que yo estoy sintiendo una amenaza. Cambiar la forma de interpretar la situación, paso a paso, sus metas, como he dicho, un proceso, un resultado y convivir con él, porque no tiene por qué desaparecer, pero tú puedes hacer cosas con él. Entonces, hay un miedo que me gustaría, si yo os pregunto qué idea tenéis del fracaso, ¿qué me diríais? ¿Que es algo negativo? ¿Algo o qué es el fracaso? Realmente el fracaso es única y exclusivamente no conseguir aquello que quiere. Eso es el fracaso. Vale, ¿qué pasa? Si yo valoro el fracaso como algo negativo, como algo que no me puedo permitir, lo voy a vivir mal. Hemos de reevaluar la concepción que tenemos del fracaso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay currículum del fracaso. En Estados Unidos el fracaso se ve de una manera positiva. ¿Por qué? Porque eso implica que la persona ha intentado hacer cosas y en el proceso ha aprendido. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra visión del fracaso? ¿Qué visión tenemos del fracaso? Si tenemos una visión del fracaso que hace que evitemos cosas por no fracasar, hemos de reevaluar esa concepción. Otra cosa también importante es pensar que fracasar no nos define como una fracasada o un fracasado, sino únicamente que algo que yo he intentado no lo he conseguido, pero eso no me define como fracasada o fracasado. Hemos de cuestionar el hecho de valorarte solo en base a nuestros resultados, logros y éxitos. Somos más que eso, porque un fracaso no define tu valor, nuestro valor como persona. ¿Vale? Entonces, fracaso solo es, no he conseguido esto en este momento. Lo malo es cuando generalizamos, pensamos, me hace una fracasada, un fracasado. No, no nos define como persona. Estamos generalizando. Hemos de aprender del fracaso, aceptar nuestros errores. Porque otra cosa importante es, a veces una cosa que da miedo es llegar a conocer nuestro límite, aquello de hasta dónde somos capaces. Por ejemplo, una persona puede tener miedo es una profesora, un profesor
y le plantean ser director o directora de la escuela. Claro, eso le genera mucha incertidumbre en el sentido de seré capaz, no estará por encima de mis posibilidades, voy a hacer esto bien. Bueno, le puede generar incertidumbre y plantearse todas estas dudas, le puede generar miedo. ¿Qué pasa? Se evita y dice no en función a ese miedo, vale, se queda ahí. Sí, dice, bueno, a pesar del miedo, yo voy a ver, voy a aceptar esta oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que realmente no sirva para ello. Bueno, si no sirvo para ello, primero, siempre puedo volver a mi situación y sobre todo, y lo más anterior, y sobre todo lo más importante es que he llegado a conocer hasta dónde soy capaz, hasta cuál es mi límite. Lo que es, considero, no sé si la palabra triste es decir, bueno, no soy capaz por miedo de saber hasta dónde puedo ser capaz de llegar. Evidentemente todo el mundo tenemos un lugar hasta donde podemos ser capaces o no. Y da lo mismo, lo importante es llegar hasta lo máximo que tú puedas ser capaz de hacer. Y a veces da miedo llegar a encontrar ese límite, pero yo lo encuentro, creo que es positivo, porque ya sabes que te has permitido llegar hasta el máximo de tu potencial. No pasa nada. Has encontrado cuál es, digamos, el máximo hasta el que puedes llegar. Y no es un fracaso, al contrario. De hecho, cualquier éxito, cualquier fracaso se convierte en un éxito si lo aceptas. Evidentemente, si no aceptas un fracaso es difícil, y si aprendes. Entonces, un fracaso se puede convertir en un éxito de aprendizaje, de que dice cosas de ti. ¿Vale? Entonces, bueno, devaluemos qué idea tenemos del fracaso. Y luego, bueno, asumir el riesgo de equivocarnos. Nadie es infalible. Los errores son parte natural del crecimiento y aprendizaje en la vida. Nos dan la oportunidad de rectificar, cambiar, aprender y mejorar. Hemos de decidir sin imponernos una certeza. A veces el problema es que queremos decidir tomar elecciones queriendo saber que hemos elegido bien, con la certeza de que es la decisión adecuada. Pero como hemos dicho, eso no existe. Hemos de aprender a elegir sin imponernos la certeza, sino preguntarnos en este momento, desde el lugar en que yo estoy ahora, qué creo que es lo mejor para mí, qué creo que es lo que me va a hacer sentir mejor. Luego, me puedo equivocar, ya veré qué hago, pero no es un fracaso equivocarse, es sencillamente que en este momento la decisión que he tomado no es la que en este momento me satisface, pensaba que era la mejor, pero en otro momento sí, en el anterior sí, que es lo importante. Hemos de preguntarnos, bueno, en este momento, ¿qué creo que es lo mejor para mí? No imponiéndonos certeza. Y a la hora de decidir, también importante es no estar pendiente de la aprobación de los demás y, sobre todo, tomar conciencia de la idea falaz de que las decisiones son irrevocables. Porque muchas veces podemos elegir tomar otra opción, ir por otro camino, si ese no es el que queríamos o ahora queremos. Es decir, bueno, podemos permitirnos cambiar, podemos permitirnos
rectificar, que a veces tenemos la sensación de que eso no nos lo podemos permitir, ¿vale? Entonces, bueno, ahora hasta aquí.